Bueno, eh, voy a tratar de revisarlas mañana que no tenemos clase para saber cómo van. Bueno, entonces, ¿qué estábamos viendo? ¿Se acuerdan? La delta de Dirac. La delta de Dirac. Y entre las cosas que vimos de ella son su definición. eh, a ver, ¿recuerdan alguna definición ahorita? Delta de, por ejemplo, delta de t, ¿a qué sería igual? ¿O cómo estaría definida delta de t? Así es, sería cero si t es diferente de 0. Y para t igual a cero no tenemos un valor definido. Lo que tenemos en t igual a cero, la manera en que la definimos es mediante el resultado de cierta integral que tiene que ver con la delta. Ponemos aquí alguna función, una f de t, y esto lo integramos respecto al tiempo. ¿Y esto cuánto vale? Esto es igual a f de cero, siempre y cuando cero pertenezca al dominio de integración. Entonces esta es la definición de la delta. Este, Vimos cómo representar la delta en términos de transformadas de Fourier, o bueno, de una integral que se parece a las de Fourier, a las que salen con las transformadas. Entonces era una representación exponencial o de Fourier, que es esta de aquí. Y bueno, a partir de esto y de este ejercicio que está aquí, se puede mostrar que otra representación equivalente para la delta es esta que aparece aquí. Es el límite cuando omega, aquí no lleva paréntesis, cuando omega t tiende a infinito, de este seno de omega t sobre pi por t. Y esto es relevante porque lo vamos a usar en un momento para mostrar alguna propiedad más. Entonces, a ver, esto les va a quedar de ejercicio para alguna tarea futura, pero veamos más o menos cómo sería. Entonces, queremos obtener esto, que delta se puede escribir así, y lo que sabemos es esto de acá arriba. La transformada de Fourier de una distribución rectangular de frecuencias está dada de esta manera. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Eh, Vamos a ver esto con u igual a 0, a ver si nos sirve de algo. Si ponemos u igual a 0, eso nos dice que delta de t es 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, de e a la i omega t de omega, nada más. Ahora, ¿qué pasa si descomponemos el exponencial en senos y cosenos? Nos quedaría coseno de omega t más i veces seno de omega t. Entonces, una vez lo hago en este mismo paso, y esto integrado de menos infinito a infinito. Entonces
Entonces lo podemos separar en dos partes, una que tiene que ver con el coseno y otra que tiene que ver con el seno de omega t. Ahora supongan que aquí no está menos infinito infinito, supongamos ahora, olvidémonos de que esto viene de la delta y supongamos que esto es de menos algún número, convenientemente digamos t mayúscula, hasta el mismo número pero ahora positivo. Entonces de menos t a t, coseno de omega t más i seno de omega t. El coseno está integrado respecto a omega, también el seno. Entonces, ¿cómo es coseno viéndolo como una función de omega? ¿Qué tipo de función es? ¿Es par o impar? Par. Es par, ¿verdad? Entonces la integral del coseno de menos t a t va a ser 2 veces su integral de 0 a t. Entonces de aquí este va a sobrevivir. Y seno es par o impar. Es impar. Y como está integrado de menos t a t, entonces lo que pasa del lado izquierdo del eje se cancela con lo que pasa del lado derecho. Si aquí está mi eje, pues esto cancela esto. Y lo mismo, el que sigue para acá cancela el que sigue para acá, etc. Entonces en un intervalo simétrico esa integral me va a dar 0. Entonces esta se va. Y solamente me queda la del coseno. La integral del coseno va a ser un seno evaluado entre estos límites. Pero ahí pues, no podemos evaluar una función trigonométrica. Bueno, sí podemos. Sí, de hecho sí podemos. Pero creo que para el propósito del ejercicio conviene dejar la evaluación nada más escrita. Entonces acá sería un seno de omega t evaluado de menos t a t. Entonces ya se parece un poco más a esto. Ah, bueno, cambien el nombre de la letra también. En vez de omega minúscula, ponen omega mayúscula. Y por último podemos tomar un límite. Cuando t tiende a infinito, todo esto. Y entonces ya se va a poder identificar con la de acá. Es decir, esta definición de delta la tienen que poner con u igual a 0. Y además cambiar los límites, ponerle aquí t y t. Y escribirla como límite cuando t tiende a infinito de esto de acá. Entonces, bueno, esos son los pasos, a grandes rasgos, los pasos que hay que hacer para este ejercicio, que les digo que les va a quedar de tarea en un futuro cercano. Entonces llegamos a este resultado, que la delta ya sabíamos que se puede expresar de manera exponencial y se puede expresar también de manera que solamente tiene los senos aquí. Senos de omega t sobre pi t y está evaluado en el límite donde omega tiende a infinito, o donde t tiende a infinito. Bueno, entonces lo vamos a poner aquí en un recuadro porque en un momento más lo vamos a utilizar. Entonces veamos otra propiedad de la delta que se puede demostrar a partir de esto. Y es que es siempre una función real. Entonces para mostrar que algo es real, lo que vamos a hacer es mostrar que su complejo conjugado es igual a la función original. Entonces esto garantiza que la función es real. Entonces tomamos el complejo conjugado de esta ecuación, de nuevo lo hacemos con u igual a 0, y lo único que va a pasar es que aquí va a tomar un signo menos cuando tome el conjugado, que es el menos que aparece en esta ecuación. Y esto está 1 sobre 2 pi de menos infinito infinito e a la menos i omega t de t. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto de la misma definición que estamos usando, podemos absorber el menos. Lo voy a escribir aquí a un lado mejor. Tenemos integral de menos infinito infinito e a la menos i omega
t por dt. Y la definición de arriba nos dice que eso es igual a delta, bueno, con el más. Eso sería igual a ¿qué cosa? Delta de t. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si ahora tenemos un menos, podemos poner el menos aquí. Y entonces también lo ponemos aquí. Hacemos el cambio de variable en todos lados. Y también lo ponemos aquí. Y entonces cuando el t original tendía a menos infinito, el menos t tiende a más infinito. Y cuando el t tendía a infinito, el menos t tiende a menos infinito. Y ahora este signo menos lo quitamos de ahí y lo aprovechamos para cambiar los límites de integración. Entonces a la hora de cambiar los límites, queda otra vez el menos acá abajo y el más acá arriba. Y entonces nos queda esta función de aquí, que es precisamente lo que tiene que ver con lo que tenemos aquí. Menos infinito infinito, e a la menos i omega t. No tenía aquí todavía un menos. E a la menos i omega t de t. Entonces esto es igual a la delta de menos t. Pero la delta es una función par, y como es par, delta de menos t es lo mismo que delta de t. Y así verificamos que la delta conjugada es lo mismo que la delta original. Y consecuencia de esto es que la delta es una función real. Entonces delta es par y es real. ¿Alguna pregunta? Pues delta es real. Bueno, una propiedad más. Veamos cómo es la transformada de Fourier de una función delta. Entonces, como siempre, si tenemos una función f de t, a su transformada de Fourier le vamos a llamar f tilde de omega. En este caso, nuestra función f de t que queremos transformar es la delta. Entonces ponemos para la transformada delta tilde omega, que es lo que aparece aquí. Entonces, delta tilde omega de la definición de transformada de Fourier se calcularía de esta manera. 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, la función original delta de t, y esta exponencial de aquí. Recuerden que todo esto, todo lo que voy a poner en amarillo, todo esto es lo que viene de la definición de transformada de Fourier y la estamos aplicando a la delta de t. Y bueno, por la definición de la delta, usando que la integral de delta por cualquier función así me da la g de 0. Entonces esto me va a dar nuestra g en este caso sería e a la menos i omega t. Entonces me daría e a la menos i omega por 0. ¿Y cuánto vale esto? Uno sería el coseno de 0. Nada más el seno de 0 se hace 0 y me queda el coseno, que es 1. Entonces ese 1 multiplica lo que estaba acá afuera, que es 1 sobre 2pi. Entonces llegamos a este resultado, que la transformada de Fourier de la delta es una constante dada por 1 sobre 2pi. Y ese resultado lo podemos también interpretar en términos de lo que discutíamos hace unos días de el principio de incertidumbre o la relación entre la varianza de una distribución y la de otra, la desviación cuadrática media de una y de otra. Si pensamos en la delta de t como una distribución que lo que hace es localizarme algo específicamente en t igual a 0, o sea que vale 0 en todos lados, y está totalmente localizada aquí nada más. Entonces el hecho de que la delta de t sea totalmente localizada
me dice que su transformada de Fourier no está nada localizada, sino que está toda extendida, toda desparramada ahí en el espacio. Entonces esta sería la distribución conjugada delta tilde de omega. Esa que está en rojo y esta delta t que está en azul sería la original. Entonces esta está muy localizada. Y la otra, la roja, está absolutamente nada localizada. Entonces, bueno, así podemos darle una interpretación a este otro resultado, que en principio podría parecer un poco raro, el hecho de que la transformada de Fourier de una delta es una constante, 1 sobre 2pi. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, pues continuamos con más propiedades de la delta. Y la que vamos a ver a continuación es quizá la más importante para las aplicaciones prácticas que le van a dar a la transformada de Fourier en otros cursos o incluso en este mismo. Y es cómo transforma una derivada. ¿Sí me escuchan bien todavía? Sí. Bueno, entonces veamos lo importante de este capítulo. Y es nada más este renglón. Entonces, supongamos ahora que queremos transformar la función f' de t. Aquí estoy introduciendo una notación un poco diferente, que es que a la transformada de Fourier lo voy a llamar f mayúscula, pero esta, si quieren, para no confundir, ignórenla. Esta voy a poner todo esto en rojo. Entonces simplemente vamos a transformar f' de t. Entonces aplicamos la definición. La definición nos dice que la transformada de f' de t es alguna función que le ponemos tilde, f' de omega, y que la obtenemos integrando de menos infinito a infinito, un factor de normalización aquí, 1 sobre raíz de 2pi, y el e a la menos i omega t de t. Entonces lo que está en azul de nuevo es lo que viene de la definición, y lo que está en amarillo es la función que quiero transformar. Por cierto, acá me equivoqué. Acá me faltó un 1 sobre 2pi. Una raíz me faltó. Igual acá. E igual acá. Creo que es cosas que tomé de libros diferentes. Sí, acabo de darme cuenta que se fue el internet un momento. Dejen que regrese bien y pongo la pantalla otra vez. ¿Ya se ve otra vez la pantalla? Sí. Bueno, entonces estábamos en hacer la transformada de Fourier
de una f'. Entonces aquí está la definición, se la aplicamos a f'. Entonces f' por e a la menos i omega lo queremos integrar de menos infinito a infinito. Esto lo hacemos por partes. Para eso definimos u igual a f'. No es cierto, me parece que aquí es u igual a e a la menos i omega t. Db igual a f' de t. Y entonces du, ¿quién sería du? Sería baja el menos i omega y luego el mismo exponencial y ahora con dt de este lado. Y la v sería la integral de f' de t. Recuerden que la prima es derivada respecto al tiempo, entonces es la integral respecto al tiempo de la derivada respecto al tiempo, y eso simplemente me regresa a la función original. Entonces b va a ser simplemente f. Bueno, entonces introducimos eso en lo de integración por partes de u por b menos integral de v por du. Entonces aquí está u. Bueno, el 1 entre 2pi se queda acá afuera. Y luego dentro del corchete, aquí está u, aquí está v. Esto va evaluado de menos infinito a infinito. Y luego sería menos v por du. El du trae un menos, así que el menos que les acabo de mencionar se convierte en más. Aquí está el i omega, también del du. Y luego dentro de la integral tenemos lo que queda de du, e a la menos i omega t, dt. Y la v, que es f. Entonces todo esto de aquí. Y aquí también va de menos infinito a infinito. Ahora, veamos esta evaluación. El exponencial complejo se descompone en cosenos y senos, que son funciones armónicas, periódicas. Entonces no tenemos mucho que hacer para cancelarlos, ¿no? Cuando mucho, quizá... no, de hecho no podemos cancelarlos en los límites. El coseno, por mucho que se vayan a t tiende a infinito, sigue oscilando entre menos 1 y 1. Y lo mismo el seno, aunque se vayan hasta acá, sigue oscilando entre menos 1 y 1. Entonces este no nos ayuda nada a evaluar los límites. Pero la f, con esta sí podemos pedirle algunas cosas. Entonces la f no va a ser cualquier función arbitraria, sino que vamos a tener que pedirle que en los límites infinito y menos infinito, f tienda a 0. Entonces pedimos que f decaiga en t tiende a menos infinito y t tiende a infinito. Entonces, bajo esa condición, nos quitamos este término. Y nos queda únicamente este segundo término de acá. Y omega integral de menos infinito a infinito, e a la menos i omega de t por f de t de t. Y ahora, ¿esto qué es? Tenemos i omega. Vamos a escribirlo acá abajo todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedo borrarlo de la integración por partes? Lo de u y v, ¿yo eso lo puedo borrar? Sí. Bueno, entonces borro esto para no amontonar tanto aquí. Y ahora veamos qué pasa con el término que nos queda. Es 1 sobre raíz de 2pi y omega integral de e a la menos i omega t f de t de t. Y lo único que vamos a hacer es intercambiar este con este. Y todo esto que quedó aquí, vemos que es la definición de la transformada de Fourier de la función f de t.
Entonces aquí esto es lo que viene de la definición de transformada de Fourier y se la estamos aplicando a f de t. Esto que parece un menos aquí no es menos, ¿verdad? Es lo que viene de la igualdad. Entonces lo que nos queda es i omega por la transformada de Fourier de f de t. Y omega f tilde de omega, que es la transformada de Fourier de f de t. Entonces vean, la transformada de Fourier de una derivada, de la derivada de f, es i omega por la transformada de la función original. ¿Y eso qué ventaja tiene? Que por ejemplo, si tienen una ecuación diferencial, f' de t igual a tal cosa, no sé, g de t, y toman la transformada de Fourier de toda la ecuación diferencial, esto se va a convertir en i omega f tilde de omega igual a alguna función acá de omega también. Entonces vean que pasamos de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica en el espacio de las omegas. Entonces esta ecuación algebraica, o bueno, puede ser, sí, bueno, una ecuación que ya no involucra derivadas. Algebraica creo que sí es la palabra correcta, o sea, no necesariamente polinomial, o sea, no necesariamente va a ser una ecuación sencilla, pero va a ser una ecuación que ya no involucra derivadas y que en principio pueden despejar. Entonces una vez que despejan para f, ¿qué tendrían que hacer? Regresar con la transformada inversa de Fourier y encontrar f de t. Entonces es una manera de resolver ecuaciones diferenciales y es yo para lo que más se usa. Les permite quitar las derivadas de una ecuación, resolverla como ecuación algebraica y luego, eso sí, tienen que integrar de nuevo para encontrar la transformada inversa y regresar al espacio de tiempo. Entonces pasan de tiempo a frecuencia, resuelven y luego regresan de frecuencia a tiempo y ya está la solución. Ahora esto no sería tan útil si fuera cierto solamente para primeras derivadas, pero es bastante sencillo mostrar que resultados similares se valen para segundas derivadas, terceras derivadas, etc. Podemos hacerlo por recurrencia. f' tilde. f' es la primera derivada de la primera derivada. Entonces esta sería la transformada de Fourier de la derivada de la derivada de la derivada. Entonces sería, imagínense ahora que esta f es cierta h'. Entonces a la hora de tomar la transformada de f, estamos tomando la transformada de la derivada, perdón, a la hora de tomar la transformada de f', estaríamos tomando la transformada de la derivada de h'. Entonces la misma ecuación se vale para derivadas de orden superior. Sería que f' de omega va a ser i omega por f tilde de omega, pero esta f tilde de omega la estamos pensando como la transformada de f, que a su vez es h'. Entonces aquí hay que aplicar lo mismo otra vez. Aquí va a ser i omega por i omega por la transformada de la función h. Y entonces, a ver, aquí era más bien h. h' sería f'. Entonces aplicamos este resultado aquí. Y luego, como f es una primera derivada, aplicamos de nuevo el mismo resultado, ya poniendo la h, y sale otro de estos. Entonces, por cada derivada, lo único que pasa es que sale un factor adicional de i omega.
Entonces vamos a escribir eso por aquí. Un resultado similar es válido para derivadas de orden superior. Y lo único que hay que hacer es que por cada derivada sale un factor y por omega. Y ahora ya es más útil el resultado que tenemos, porque si recuerdan de las ecuaciones más importantes en física, que algunas las conocen quizá ya, algunas quizá más o menos las conocen, las de Maxwell, por ejemplo, tal vez todavía no se las presentan así todas en conjunto, pero seguramente sí han utilizado alguna. Y de esas ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo, a partir de ella se deduce una ecuación, que es la ecuación de onda, y es la ecuación que nos dice cómo se propagan las ondas electromagnéticas, o sea, la luz, dependiendo de qué haya, de qué fuentes haya, etcétera. Y es una ecuación de segundo orden. Y entonces es una ecuación que tiene una forma más o menos así, parcial cuadrada respecto a t de algo, y luego por acá unas parciales respecto a las coordenadas también de algo, igual a alguna fuente del lado derecho. También cualquier ecuación de onda va a ser algo similar. Otras ecuaciones de segundo orden, la ecuación de Poisson. ¿Se acuerdan cuál es la ecuación de Poisson? Que surge en mecánica. Es la del laplaciano del potencial igual a la fuente. Y el laplaciano que es el laplaciano, ese que escriben como un triangulito, un cuadrado. Ah, no, de hecho el 2 no lo lleva. Escriben así como un triangulito. ¿Qué tipo de derivadas son esas? Parciales de segundo orden. Es el producto punto del operador gradiente consigo mismo. Entonces son segundas derivadas parciales. Entonces cualquier ecuación que tenga laplaciano, como la ecuación de Poisson, va a tener segundas derivadas. Y entonces eso, incluso la más sencilla de todas, yo creo que es la del oscilador armónico. Esa no tiene laplaciano. Bueno, si la pensamos en una dimensión, no lo tiene solamente segundas derivadas y derivadas de orden cero. ¿Se acuerdan cómo se escribe la ecuación de oscilador armónico en una dimensión? Oscilador armónico. Unidimensional. ¿Cuál es la ecuación de este oscilador?
o resorte, la ecuación del resorte. Si no se acuerdan, búsquenla, porque eso seguro sí lo han visto. Es de esas cosas que como licenciado en física uno tiene que saberse de memoria. A ver, vamos a deducirla así como en primer semestre. ¿Cuál es la fuerza de un resorte? La fuerza que ejerce un resorte sobre un bloque. ¿Cómo se calcula? La ley de Hooke. F igual a menos K por X. Y la segunda ley de Newton, ¿qué les dice? F, F igual a la derivada del momento. Si nos quedamos con la suposición de que la masa es constante, se reduce nada más a masa por aceleración. No le estoy poniendo vectorcitos porque estamos en una dimensión. Entonces F igual a masa por aceleración. Aceleración es la segunda derivada de la posición, lo ponemos así. Entonces, de la segunda ley y de la ecuación para un resorte, para la fuerza de un resorte, tenemos que mx dos puntos es lo mismo que menos k por x. Entonces, mx dos puntos más k por x es igual a 0. Podemos pasar m dividiendo, asumiendo que es diferente de 0. Y luego definimos esto como omega cuadrado. Y esta es la ecuación de un oscilador. Oscilador armónico simple. Y ya luego le pueden poner más cosas de este lado si quieren. Un impulso, no recuerdo cómo le llaman, siempre se me va el nombre. Estas, para hacer un oscilador forzado. Es driving forces, pero no me acuerdo cómo se dice. Bueno, entonces es la ecuación de oscilador, y lo importante de esta ecuación es que no solo aparece con el resorte, sino que aparece en un montón de problemas físicos. Quizá lo vayan a ver ahora en mecánica 1, pero cualquier potencial que tenga un mínimo, siempre que el potencial tenga un mínimo, digamos aquí, muy cerca, la dinámica del sistema está regida por una ecuación así. Entonces el oscilador armónico está en todas partes básicamente, y por eso su licenciatura en física lo que les enseña es un montón de técnicas para resolver osciladores armónicos. Pero para eso pues tienen que saber la ecuación. Más omega cuadrado x igual a 0. Es una ecuación que se encuentra en muchos sistemas y se puede resolver mediante transformadas de Fourier, y de hecho lo van a hacer también en algún ejercicio. Resolver el oscilador armónico mediante transformación de Fourier. Esta segunda derivada se va a convertir en alguna i omega cuadrada por la x tilde, ya no de t sino de omega.
Y luego acá esta x se convierte simplemente en la x tilde. De omega. Y ven que aquí ya prácticamente queda resuelto. Les va a quedar una ecuación algebraica. Entonces, asumiendo que esta x es diferente de 0, esto les va a dar una ecuación para las omegas. Y entonces la omega va a tener que cumplir cierta condición. Y esa condición la ponen en la transformada inversa. Y ya con eso tendrían la solución de oscilador armónico. Pero eso creo que lo van a hacer paso a paso en un ejercicio. Voy a checar luego en las tareas que tengo ahí guardadas. Si no les sale en la tarea, sí lo hacemos aquí, porque sí es importante. Bueno, entonces, transformada de Fourier de una derivada es esto. Y es bastante útil. Una que no es tan útil, pero por completez la vamos a ver, es transformada de Fourier, pero ahora de una integral. Entonces, supongan que ahora queremos tomar la transformada de Fourier de esta función de aquí. Entonces, agarramos y ponemos esta función en nuestra definición de transformada de Fourier. Entonces, aquí está lo que queremos transformar. Y aquí está todo lo demás, lo que viene de cómo se calcula la transformada de Fourier. Y mediante todo el procedimiento que aparece de aquí para abajo, a ver, vamos a ir delineándolo paso a paso. Entonces, primero, integración por partes. En este caso estaríamos tomando u igual a la integral. Esto lo estamos definiendo como u. Y esto de aquí lo estamos definiendo como db. Entonces v va a ser la integral de la exponencial, que eso le saca un factor de 1 sobre i veces omega, que viene aquí, y aparece también acá, y con un signo menos y todo. Entonces estos factorcitos de aquí, de i omega abajo, vienen de la v. Luego, du, si calculan du respecto a quién, pues noten esto de quién depende. Eso que está ahí en amarillo, ¿qué dependencia tiene? Depende de t. La s es nada más una variable de integración. En verdad depende de lo que aparece acá, que es la variable t. Entonces la d de esto hay que calcularla respecto al tiempo. Entonces tendríamos d en dt de esto de aquí, y por el teorema, el teorema fundamental del cálculo, eso va a ser igual a f de t. Entonces f de t junto con el dt es lo que viene de la du. Entonces acá tenemos u por v menos integral de v por du del lado izquierdo, o sea, en este término. Esta es una integral indefinida. Entonces a la hora de calcularla hay que tomar una constante de integración, que la estamos definiendo así, 2pi por la c. Entonces estamos, en vez de poner nada más c como constante de integración, estamos normalizándola o redefiniendo convenientemente con este 2pi. De cualquier forma, esto es nada más la constante de integración. Y esta g de t es pues el resultado de la integración de esta f. Recuerden que, igual que arriba, seguimos pidiendo que f decaiga en infinito y en menos infinito. Entonces, a la hora de que evaluemos esta g, que es la integral de f en infinito y menos infinito, ¿qué va a pasar con ella? A ver, g es integral de f. Entonces, que f decaiga en infinito y en menos infinito, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver. F es algo así. Y estamos integrando de menos infinito hasta t. Entonces g es una función que lo que hace es, empieza desde por acá y va tomando
integraciones aquí. A ver, déjame ver. Pero de hecho creo que no sale tan directo. Viéndolo así, de menos infinito a t. Entonces g de t es la integral de esa f. F debería portarse de esta manera, que el infinito y menos infinito tiende a cero. Entonces, si integramos, si evaluamos g de t aquí, sería poner menos infinito aquí. Entonces ahí es claro que la integral tiende a cero. O sea, la integral de menos infinito hasta menos infinito, pensándolo como hace rato decíamos, poner acá un menos t y luego un t. No sería otro menos t. Esta integral evidentemente es cero, porque no estamos tomando ningún dominio de integración. Pero la que me causa dudas es en el límite de acá, porque ahí estaremos integrando de menos infinito hasta infinito a la función f. Y esa no tiene por qué valer cero, esa sería todo el área bajo la curva. Entonces, ¿de qué otra manera se puede ir esta g? Habría que considerar qué pasa con este e a la menos i omega t. Pero de nuevo, esto es una cosa trigonométrica, entonces es coseno y seno, que siempre oscila entre menos 1 y 1. Así que no se va a ir. El coseno y el seno no se van a cancelar. ¿Qué otra cosa podríamos argumentar para quitarnos a la g? El coseno es... el coseno es par, entonces cuando lo evaluemos arriba, eso se podría cancelar. Perdón, el seno se podría cancelar. El coseno no. ¿Alguna otra propuesta para qué hacer con esta g? Porque bueno, si la tomáramos en cuenta, si no la cancelamos, entonces lo único que pasa es que esta g va a seguir arrastrándose para acá. Aquí quedaría también 2πc más g, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Bueno, aquí pasó algo más. G... ¿Dónde? Aquí. Aquí estamos haciendo la evaluación. Entonces aquí quedaría más g de t mayúscula. Y luego acá quedaría más g, otra vez de t mayúscula, pero de menos t. Aquí para evaluar en menos t, bueno, cuando t tiende a infinito, esto sería menos infinito.
pero lo estamos poniendo de esta manera. Estamos poniendo el menos aquí y cambiando en vez de ponerle menos infinito, le ponemos infinito. Entonces esto es equivalente a evaluar en t positivo tendiendo a menos infinito. Entonces igual acá, si aquí le puse menos t, aquí también debe llevar menos t. ¿Y qué más? GT. Entonces sigue arrastrando. Acá queda de nuevo más g de t. Acá también. Más g ahora de menos t. Aquí el menos desaparece por la paridad, bueno, imparidad del seno. Entonces este menos sale y convierte este de acá en un más. Pero para t en principio no tenemos ese argumento, no queremos decir si es par o impar, porque es la integral de la f, que en principio tampoco queremos decir si es par o impar. Entonces, este resultado que aparece aquí, me acabo de dar cuenta que el lugar de donde me basé no es muy correcto, porque simplemente dice de aquí para abajo. Lo voy a poner como dice el libro de donde saqué esto. De aquí para acá se imponen condiciones de frontera tales que la evaluación de G se cancele. Sin embargo, de los dibujitos que estábamos haciendo acá, pues se ve que eso no es tan natural. Al menos que la F se porte así, por ejemplo. Entonces ahí sí sería cierto que esto se cancela y también que esto se cancela con todo lo de acá. Pero serían cancelaciones no muy naturales que digamos. Entonces este resultado es válido, en ese caso poco natural de que la evaluación de G entre infinito y menos infinito se cancele. De otra manera, habría que considerar aquí que se le suma más G y lo mismo en esta y en esta. Y al separarlos aquí hay que hacerlo con cuidado porque acá sería G de menos T y eso se va a seguir arrastrando hasta acá abajo. Entonces aquí quedaría un más algo que tiene que ver con G de T y algo que tiene que ver con G de menos T. Y esto en los límites T tiende a infinito. Bueno, sí, yo creo que por eso es que este resultado de la transformada de una integral no es tan utilizado. El que, como les decía, es el más importante, es el de acá arriba. La transformada de una derivada. Bueno, ¿alguna pregunta? Con que esta parte les haya quedado bien clara es más que suficiente. ¿Sí les quedó claro eso? ¿Podría repetir, por favor, lo que pasaba cuando la derivada era de orden más alto? Sí. Cuando la derivada es de orden más alto, de hecho podemos hacer el siguiente caso explícitamente. No nos toma más de 5 minutos y ya con eso terminamos. Para hacerla de segundo orden y que ya de ahí se vea más claro cómo salen los demás resultados. Entonces, a ver. Entonces vamos a calcular f bi'prima de omega. Esto de la definición de la transformada de Fourier sería 1 sobre raíz de 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de f bi'prima de t, e a la menos i omega t de t. Y vamos a trabajar con esta integral de aquí entonces. Muy similar a lo que hicimos arriba, definimos u igual a e a la menos i omega t, db igual, perdón, aquí no lleva el dt,
dB sería f' de t, du va a ser menos i omega, e a la menos i omega t de t, y v sería f' de t. Entonces ponemos esto en la integral y tendríamos que f tilde b' de omega va a ser 1 sobre raíz de 2pi, u por v, esto evaluado de menos infinito a infinito, y luego menos integral de v por du, f' de t, du es menos i omega, entonces aquí queda un más i omega, a la menos i omega t de t. Ahora, f, esto sí seguimos pidiendo que tienda a 0, en t tiende a más menos infinito. O sea, esta sí es una condición de frontera más o menos natural. Pedir que la función se diluya lejos del origen. Entonces, si f tiende a 0, podemos también de manera suficientemente natural asumir que f' también tiende a 0 cuando t tiende a infinito a menos infinito. Entonces que va tendiendo a 0 y que ya se hace casi constante, casi igual a 0. Entonces aquí la derivada también tiende a 0. Por lo tanto, nos quitamos esto de encima. Entonces hasta ahora tendríamos i omega sobre 2pi. Voy a poner este 2pi acá. Integral de f' de t, a la menos i omega t de t. Y ahora vean esto. De hecho voy a copiarlo y pegarlo ahí arriba para comparar. Es 1 entre raíz de 2pi, f', a la menos i omega de t de t. Comparen con esto de aquí. 1 entre raíz de 2pi, integral, es de menos infinito a infinito también, f', a la menos i omega de t de t. Es exactamente lo mismo. Entonces esta integral es f tilde prima de omega, y sabemos también que es igual a i omega por f tilde de omega. Entonces, esto va a ser el i omega que ya teníamos, y de lo que está en azul sale otro i omega y la f tilde de omega. Entonces es i omega cuadrado f tilde de omega. Y esa sería la transformada de una segunda derivada. Entonces por cada derivada, generalizando de esto que acabamos de hacer, por cada derivada lo único que pasa es que sale un factor de estos, i omega y omega. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la transformada de la derivada enésima? Sería i omega a la n f tilde de omega. Y así cualquier ecuación diferencial de cualquier orden la pueden transformar con reglas de estas. ¿Sí quedó más claro? Bueno, ¿qué más? Bueno, estas también son propiedades sencillas de la transformada de Fourier. Esta f grandota significa transformada de Fourier de esta f de aquí, o sea que es el 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a infinito de esta f por el exponencial. Y se pueden verificar estas propiedades de aquí. Entonces vayan checándolas. Estas se las voy a encargar para la próxima semana, para el próximo lunes. Entonces vayan checándolas y si tienen dudas lo vemos en la semana. Bueno, aquí le dejamos por hoy. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos el miércoles. Sale. Hasta luego.